gracias a la Cámara Peruana de Comercio, al curso liquidador y sectorista aduanero. En esta oportunidad, para tratar el tema sobre clasificación arancelaria. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, con 13 años de experiencia en comercio exterior y aduanas, actualmente director gerente de la compañía Comercia Facilitador Logístico, dedicado a la intermediación aduanera y de transporte internacional para las diferentes empresas importadoras y exportadoras. A nombre personal y de CAMEX, bienvenidos a nuestro tema del día de hoy. Para empezar, y como ya es costumbre, es muy valioso de su parte poder saber si tanto el audio como la imagen se están recibiendo de manera correcta. Así que por favor, si nos pueden confirmar. Excelente, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se llama ¿por qué es tan importante clasificar arancelariamente? Es decir, vamos a tratar de que hoy terminemos esta jornada entendiendo por qué es importante la clasificación arancelaria. O sea, más allá de entender e interpretar las 6 reglas de clasificación, por qué es importante hacerlo y en qué aporta, en qué da valor a lo que a mi parte dentro del circuito aduanero, como sería el de liquidador o el de sectorista, ¿no? El de agente de aduanas en general. ¿Qué valor me va a aportar el que yo sepa clasificar? Esa es una gran finalidad que me gustaría que sea el tenor, el son, el ritmo principal de lo que vamos a conversar hoy. ¿Ok? ¿Me pueden confirmar si reciben el audio? Tengo un comentario por ahí de que no hay audio. ¿Qué me pueden comentar, por favor? ¿Se está escuchando? Perfecto. En todo caso, si hay un tema con el audio, con la imagen, que pudiera hacer un refresh. Vamos a hablar un poco de historia para entender a cabalidad este tema de la clasificación arancelaria. Vamos a hablar un poquito de historia. Entonces, cabría preguntarse ¿cuándo inició el comercio internacional en el mundo? Y la verdad es que no hay, o la historia no precisa exactamente cuándo se inició el comercio internacional, pero sí podemos entender los inicios a partir de una necesidad, de la necesidad del ser humano de la variedad en el consumo, ¿no? Podemos imaginar que en los inicios, si tú vivías en un pueblo en el cual su suelo era bueno para hacer trigo, entonces comías todo el día trigo, ¿correcto? Pero como siempre hay personas visionarias, entonces seguramente algún visionario de ese pueblo que solo comía trigo, se dio cuenta que cruzando la frontera de su pueblo podía encontrar un pueblo donde todos comían solo tomate. Y entonces empezaban a intercambiar el exceso de trigo de uno por el exceso de tomate del otro. Y eran, digamos, sociedades con mayor satisfacción porque no comían solo trigo o solo tomate, sino ya podían combinar ambos. Y obviamente se dieron cuenta que podían cruzar a otros pueblos y hacer intercambios, ¿no? Lo que hemos conocido siempre como trueque. Y esas son las raíces del comercio exterior, del comercio internacional, porque siempre va a ser así. Lo que yo sé hacer, lo vendo al mundo, o sea, lo exporto. Y lo que no sé hacer, lo que mi suelo no puede brotar, lo traigo de afuera. Perú exporta lo que sabe hacer, textiles, calzado, agroindustria, minerales. Y Perú importa lo que no sabe, pero necesita, tecnología y bienes de capital. Y en realidad no solo Perú, sino todos los países lo hacen. Entonces,
en esta necesidad de intercambio empieza a aparecer el comercio internacional. Alguna persona mucho más visionaria probablemente entendió que cruzando los mares, por ejemplo, podían llegar a otros lugares con otros climas, otros suelos y demás que les permitiría tener productos más exóticos, más raros, etcétera. Y entonces empezó el comercio marítimo, ¿no? Probablemente alguna nota de la historia nos habla del comercio marítimo, porque si ustedes recuerdan, en el año 1492 se dio el descubrimiento de América. Los libros de historia nos dicen que en realidad el motivo por el cual Colón salió con sus embarcaciones fue para encontrar una nueva ruta comercial con la India. Entonces, finales del siglo XV, ya había estas necesidades de ser más competitivo en las rutas marítimas, había el comercio marítimo, y así por el estilo, ¿verdad? Pero cuando una práctica se va masificando, cuando una práctica se va masificando, como ya lo había dicho, cuando se va ampliando, comienzan a surgir también los problemas, ¿verdad? Entonces probablemente, en un momento determinado, el pueblo que veía desembarcar a un extraño con productos, pensó que había que cobrarle tributo a ese forastero que llegaba por mar a su pueblo. Y nacen, digamos, los primeros borradores de los aranceles, ¿no? Los primeros borradores de un control aduanero. Probablemente también, en algún momento, esos productos que pagaban ya tributos bajo un probablemente primitivo sistema aduanero, en algún momento esos productos le cayeron pésimo a quienes lo comieron, a quienes lo consumieron. Entonces se empezó a entender que no era solamente el tema de cobrar tributos, de fiscalizar, sino también de ver el tema sanitario. Y empiezan pues las barreras no arancelarias, etc. Entonces, conforme algo se masifica, empiezan los problemas. Pero también deben de empezar las soluciones a esos problemas, ¿correcto? Entonces, habiendo hecho un poco esta introducción, ¿cuál es el problema del que se dio en el comercio internacional? ¿Cuál es el problema que se dio en el comercio internacional que vino a solucionar la clasificación arancelaria? El siguiente problema que está aquí. Fíjense, la imagen, si es que no les es familiar, es un pasaje bíblico de la Torre de Babel, ¿no? Puntualmente, y para hacer un resumen rápido, el tema es de que estas personas comenzaban a hablar diferentes idiomas y no se podían entender entre ellos y se originó un caos, ¿no? Se originó todo un caos, todo un desorden y esto terminó mal, porque la gente hablaba diferentes lenguas y no podían entenderse entre ellos. Y este problema pasó también cuando el comercio empezó a cruzar cada vez más y más fronteras y a llegar cada vez más y más lejos. Las barreras del idioma. Cómo se dice una fruta en un idioma y cómo se dice en otro. Pero no solamente de los idiomas, sino también de los dialectos. Porque sabemos, por ejemplo, que los hispanohablantes también llamamos de diferentes maneras a los productos. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. El cacahuate es lo que en otros países, como por ejemplo aquí en Perú, conocemos como el maní, ¿correcto? Lo que conocemos como maní, pero en otros lugares es cacahuate. Por ejemplo, y eso que estamos hablando de española, otro ejemplo en español, por ejemplo, ananá. Ananá es una forma como se le conoce a la fruta que en Perú la conocemos como piña, pero en países como Argentina, por ejemplo, le llaman ananá. Batata.
En Centroamérica, por ejemplo, se le denomina así al camote, a lo que nosotros en Perú conocemos como camote, en Centroamérica le llaman batata. Entonces, fíjate, te he dado tres ejemplos de diferentes denominaciones a productos comerciales que todos conocemos, pero dentro del mismo idioma, radicalmente diferentes de denominar. Y ni qué decir de otros idiomas, como por ejemplo el inglés. Guinea pig es la traducción para el idioma inglés del producto que conocemos como el cuy. Fíjate, radicalmente diferente, ¿no? Mira, al menos león es lion, ¿no? Algo parecido. Al menos tigre es tiger y algo parecido. Entonces, pero guinea pig y cuy. Entonces, radicalmente diferente, ¿no? O los t-shirts, como vemos aquí también. Entonces, aquí, entre todos los problemas que se empezaron a dar en el comercio, nos vamos a concentrar en las diferentes maneras cómo se podía denominar comercialmente un producto, aún en el mismo idioma o en idiomas diferentes. Entonces, para evitar todo este tipo de inconvenientes, es que se crea un sistema llamado la nomenclatura arancelaria, ¿correcto? Que es un sistema creado por la Organización Mundial de Aduanas, por la OMA. Y como ustedes saben, en la nomenclatura arancelaria, pues, por ejemplo, tiene este aspecto, ¿no? Vamos a poner acá una subpartida nacional, por ejemplo, tiene este aspecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada más universal que los números. Entonces, lo que hizo la Organización Mundial de Aduanas es unificar a través de un arancel de aduanas estos productos, ¿no? Pues, el arancel de aduanas es un libro, sé que ustedes también lo tienen bastante grande, que obviamente es de cabecera para quienes estamos dentro del mundo aduanero. Es un libro que, al menos particularmente yo en mi despacho, vuelvo siempre. Entonces se crea este sistema porque no hay nada más universal que los números. O sea, cuy, guinea pig, piña, naná. Está bien, pero 12 es 12 en todo el mundo, 11 es 11 en todo el mundo, 90 es 90 en todo el mundo. Entonces se unifica bajo lo universal que son los números. Entonces así nace este sistema de la nomenclatura arancelaria. Así nace este sistema de la nomenclatura arancelaria. ¿Ok? Vamos a revisar el concepto de nomenclatura arancelaria. ¿Ok? Nos dice, primero lo vamos a leer y luego lo vamos a profundizar, nos dice que es una enumeración descriptiva, ordenada y metódica de mercancías que son objeto del comercio internacional. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí un poco subrayando ideas. En primer lugar nos dice que es una enumeración. Y es correcto, es una enumeración porque las subpartidas son 12 dígitos, perdón, 10 dígitos, ¿verdad? Son 10 dígitos, entonces es una enumeración. Pero mira lo interesante, nos dice que esta enumeración es descriptiva, nos dice también que es ordenada y nos dice también que es metódica. Descriptiva, ordenada y metódica. Entonces nos está diciendo que la nomenclatura tiene tres principios o tres características esenciales, como mejor lo quieras entender. Vamos a profundizar en cada una de ellas. ¿Por qué se dice que la nomenclatura arancelaria es una enumeración
descriptiva 44 del arancel de aduanas, que es madera y submanufacturas, y nos dice que es una enumeración descriptiva porque si te das cuenta, y ahí está en un círculo rojo, la subpartida 4418200000 describe de qué se trata ese producto. Entonces, la subpartida 4418200000 describe que es la puerta con sus marcos. ¿Ok? La puerta con sus marcos. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es descriptiva, porque esta enumeración describe cuál es el producto. Esta enumeración describe cuál es el producto. ¿Ok? Recuerden que esta primera columna que está aquí viene a ser las partidas arancelarias y las subpartidas. En la parte de en medio, la descripción, y en la parte aquí derecha, esta es la tasa de ad valorem. ¿Ok? Esa es, digamos, la estructura que tiene el arancel de aduanas. Entonces, una vez más decimos que es descriptiva porque esta enumeración describe el producto que es. Ahora, volvemos al concepto anterior. Nos decían también que eso es una enumeración ordenada. Una enumeración ordenada. ¿Y por qué decimos que es ordenada? Porque existe un índice. Este libro, este arancel de aduanas, tiene un índice. ¿Correcto? Tiene un índice. Y este índice no está hecho de manera arbitraria. Este índice no está hecho de una manera sin sentido, sino que por el contrario, decimos que es una enumeración ordenada porque el índice agrupa a los productos por afinidad. Fíjate en la lámina, tenemos la sección 1, animales y productos del reino animal. Sección 2, productos del reino vegetal. Sección 3, grasas y aceites de animales vegetales. Y estos títulos de sección continúan, ¿no? Se siguen dando a lo largo del libro, ¿no? Es más, vamos a apuntarlo por aquí, de todas maneras para reforzarlo. El arancel de aduana tiene en secciones, tiene 21 secciones, y estas 21 secciones contienen 97 capítulos. Y Perú tiene un capítulo adicional, que es el capítulo 98 de tratamiento tributario especial para ciertas mercancías, ¿ok? Entonces recuerden, el libro está estructurado por secciones. Cada sección tiene cierta cantidad de capítulos, no los tiene de manera proporcional. Por ejemplo, como ven en pantalla, la sección 1 tiene 5 capítulos, mientras que la sección 2 tiene 9, ¿no? Pero lo interesante es que están por afinidad, ¿correcto? Por ejemplo, si yo quisiera clasificar arancelariamente un toro para corridas de toros, tendría que ir a la sección 1, capítulo 1, animales vivos, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, clasificar un filete de paiche, me iría a la sección 1, capítulo 3, donde dice aquí pescados y crustáceos, ¿verdad? A ver qué pasó aquí con esto. Ya está. Por ejemplo, si quisiera clasificar café, me voy a la sección 2, capítulo 9, donde está el café. Si quisiera clasificar semillas, voy a la sección 2, capítulo 12, semillas. Entonces, ya un poquito que me va acercando a las soluciones para poder clasificar. Si pensáramos en un orden diferente,
que no fuese por afinidad, sino por ejemplo por orden alfabético, creo que esto sería un caos. ¿Ok? Entonces por eso decimos que, aparte de ser una enumeración descriptiva, es una enumeración ordenada. Y el concepto también nos dice que es una enumeración metódica, ¿no? Metódico viene de método. ¿Y por qué decimos que es una enumeración metódica? Porque se sostiene de las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, ¿verdad? Las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Perdón, creo que por ahí se congeló un poquito la imagen. Entonces decíamos que es una enumeración metódica porque hay un método para clasificar, que son las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, ¿no? La regla 1, la 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, ¿no? Entonces, estos son los pilares que nos van a ayudar a nosotros a clasificar arancelariamente. Y nos dice que es metódica porque hay un método, y el método está basado en las 6 reglas generales para la interpretación de la nomenclatura, ¿no? La que nos dice que la clasificación está legalmente definida por las notas de sección, las notas de capítulo, nos pone situaciones cuando un producto tiene 2 compuestos, cuando un producto puede tener más de una partida arancelaria, cuál sería la correcta, cuando el producto viene con estuche. Entonces, una serie de situaciones que nos van a ayudar a dominar la clasificación arancelaria. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una de las preguntas centrales del tema de hoy. ¿Por qué es importante clasificar? ¿No? Más o menos mi pregunta es parecida al título de hoy. ¿Por qué es importante clasificar? Pero antes de entrar a esta parte, me gustaría empezar una pequeña ronda de preguntas. Así que por favor a los asistentes a la charla del día de hoy les voy a pedir, por favor, que si tuvieran alguna pregunta la pudieran escribir. Aquí tengo 2 preguntas. Tengo la pregunta de Augusto, ¿cómo estás, Augusto? Y nos dice, para traer una moto de los Estados Unidos, ¿cuánto será el arancel o cuáles serían los procedimientos? Bueno, hay que clasificarlo arancelariamente a esa moto, ¿no? A esa moto hay que clasificarla arancelariamente y los procedimientos, bueno, como cualquier producto de importación necesita la factura, la declaración aduanera, necesita el documento de transporte, ¿no? Las motos, por ejemplo, Augusto, lo vas a encontrar en la sección 17 del arancel de aduana. Vamos a darle una pequeña revisada aquí. Está en la sección 17. Básicamente en el capítulo, lo vamos a encontrar el capítulo 87. En el 87 lo vas a encontrar. Y recuerda que este tipo de producto, como las motocicletas, están sujetas también a aranceles, ¿no? O a derechos tributarios. Entonces, puedes encontrar en el capítulo 87 Augusto y de ahí ya vamos a ver la variedad según el cilindraje y demás de la moto, ¿ok? Si tienes características de la moto, me las puedes pasar a mi correo para ayudarte de una mejor manera con este tema de la clasificación. Pero a ver, Augusto respondió tu respuesta. Respondió a tu pregunta, perdón. Luego Roger dice, ¿es verdad que los productos que están en títulos son los productos que más se intercambian comercialmente? A ver, los títulos, por ejemplo, esto es un título, Roger, esto es un título de sección. Y por ejemplo, esto que dice Animales Vivos es un título de capítulo. En realidad no tiene nada que ver los títulos con el tema de intercambio comercial. Se analizan los productos, ¿no? Se analizan los productos, obviamente para uniformizar a la hora que los países hacen sus tratados de libre comercio, lo que hacen es presentar los productos en partidas arancelarias, no forman como grandes bolsas
de partidas arancelarias para iniciar el intercambio, pero no es una condicionante el tema del título para el tema del intercambio comercial, mi estimado Roy. ¿Ok? Bien. Y bueno, Valeria, sobre la consulta que me estás haciendo, sí, efectivamente puedes mandarme un mail para que podamos conversar de la consulta que me estás haciendo ahí acerca del tema de las prácticas. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a continuar y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos más importantes para clasificar arancelariamente? ¿No? O sea, decíamos que esta pregunta como que da la tónica al título principal de nuestro tema del día de hoy. ¿Ok? A ver, vamos a hablar de 5 razones principales por las cuales debemos de clasificar arancelariamente, sobre todo clasificar de manera correcta. Clasificar de manera correcta. Número 1, a través de la subpartida nacional, nosotros vamos a poder conocer si el producto que queremos importar va a pagar 0 arancel, va a pagar 4% de arancel, va a pagar 6% de arancel o va a pagar 11% de arancel. Recuerden, vimos por aquí un extracto, se me fue un ratito, sepan disculparme. Por ejemplo, cuando hablábamos, por aquí está, aquí, ¿ven? Por ejemplo, cuando hablábamos de la enumeración descriptiva y les decía, esta columna son los aranceles, ¿no? Pero por ejemplo, este producto paga 6, te paga 6, 6, 0, 0, 0, 0, 6. Entonces, ¿cómo sé que paga 0, 6, 4 u 11? Porque la subpartida nacional me lo va a decir. Entonces, uno de los aspectos más importantes por los cuales clasificamos arancelariamente es para saber los derechos que se van a pagar. Y no solamente el arancel al valor, la subpartida nacional también me va a definir si paga antidumping, si paga selectivo, si paga derecho específico, si paga IGB, si paga IPM, si paga percepción o si no la paga. Por ejemplo, en el Código Tributario, cuando entramos al capítulo de percepción tributaria de importación, está la lista de subpartidas que están exoneradas de la percepción. Entonces, clasificar correctamente nos va a ayudar a nosotros a saber qué tasas de ad valorem, de selectivo, de IGB, de derechos específicos y demás para cada uno de nuestros productos. Por ello yo recomiendo que puedan conseguir un libro que se llame el arancel de aduanas y que sea integral. ¿A qué le llamamos integral? Que no solamente te diga la tasa de valor, sino que te diga de cada producto todas las tasas que paga de selectivo, IGB y demás. ¿Ok? Entonces, ¿por qué clasificamos arancelariamente? Para saber exactamente las tasas de derechos, poder calcular de correcta manera todos estos derechos y eso colabora con el presupuesto, colabora con el despacho y con la operación en general. En segundo lugar, nosotros clasificamos arancelariamente también porque ustedes saben que nosotros con el mundo, y este fue más o menos el tema que vimos el martes pasado, tenemos tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio originan desgravación arancelaria. Entonces, para saber si un producto de Perú que se quiere ir al mundo o un producto del mundo que queremos traer al Perú no va a pagar aranceles o va a pagar aranceles reducidos, productos del TLC, necesitamos conocer la subpartida nacional. Y la subpartida nacional nos dirá si el producto está beneficiado o no en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, mira qué importante, ¿no? Yo no voy a suponer que está negociado, me lo va a confirmar la subpartida nacional, porque hay que recordar que no siempre se negocian todos los productos. Entonces yo puedo importar un producto de Japón y pagar los aranceles normales. ¿Por qué? Porque simplemente ese producto no está negociado. Entonces hay que conocer la subpartida para saber en realidad cuál va a ser nuestro beneficio arancelario al momento de exportarlo
o al momento de importarlo. ¿Ok? Muy interesante. Y una tercera importancia de por qué clasificamos arancelariamente es para conocer si nuestro producto tiene restricciones. Si tiene restricciones tanto de salida como de ingreso, ¿no? ¿A qué le llamamos restricciones? Si necesita pasar un control fitosanitario, si necesita registros del DIGEMIT, registros del DIGESA, homologaciones del MTC, temas con el Ministerio de la Producción. Entonces, para saber si mi producto necesita pasar inspecciones y tener permisos de salida o de ingreso, la subpartida nacional nos va a decir si el producto requiere o no de algún tipo de medida para levantar esas restricciones. Mira qué interesante. Entonces, 3 puntos muy importantes para clasificar bien. Para poder calcular de manera correcta los tributos, para saber si tenemos beneficios arancelarios y para saber si el producto tiene restricciones para salir de Perú o para ingresar a Perú, o en todo caso restricciones para salir y también para entrar. ¿Ok? Bastante interesante. Pero no nos debemos de olvidar que también es importante clasificar para poder hacer una correcta declaración aduanera. Para hacer una correcta declaración aduanera. Porque una mala clasificación nos puede traer multas. Y la idea es no tenerlas, porque las multas son sobrecostos, ¿verdad? Recuerda que la deuda tributaria aduanera está compuesta por los aranceles, demás impuestos, multas y recargos. Entonces, si se origina una multa por mala clasificación, vamos a tener que pagar esa multa para que nos puedan dar el levante, porque el levante se da luego de haber cancelado toda la deuda tributaria aduanera. Entonces, claro, tú vas a pagar los tributos, luego vas a pasar inspección y ahí van a descubrir que clasificaste mal, pero no te van a dar el levante si no pagas la multa, ¿no? La cual se te ha notificado. Entonces, para un despacho aduanero prolijo y sin incidencias, también es importante clasificar bien arancelariamente para numerar la declaración con la correcta clasificación y evitar multas, que son sobrecostos, que son malas incidencias para nuestro trabajo. ¿Ok? Y también es muy importante entender que hay que clasificar de manera correcta para no trastornar, para no trastocar las estadísticas que maneja el gobierno, ¿no? Es decir, todas las estadísticas de comercio exterior que maneja PROMPERÚ, que maneja el propio MINCETUR, que maneja Relaciones Exteriores y demás entidades públicas, toda esa estadística nace de las declaraciones aduaneras que tiene la SUNAT, ¿verdad? Entonces, si SUNAT permitiera y no fiscalizaría la clasificación, pues entonces no tendríamos a ciencia cierta qué partidas exportan más, cuáles menos, y no podríamos tomar correctas decisiones en cuanto a políticas comerciales para el país. Entonces también es importante porque colaboramos con la correcta estadística que ayude al país y a los líderes de turno en el sector público, sobre todo en los temas de comercio exterior, a tomar las mejores decisiones. Entonces, quiero que esta sea la parte más importante de lo que estamos escuchando hoy. ¿Por qué debo clasificar de manera correcta en mi despacho, ¿no? Esto es súper importante. Mira todos los impactos que tiene, ¿no? En el tema tributario, de desgravaciones, de restricciones, de estadísticas, de multas que no deberíamos de tener, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Súper importante también entender que esta herramienta llamada el arancel de aduanas, sobre todo para quienes están puntualmente interesados en el tema de liquidación aduanera, en el tema de ser un soporte operativo, un sectorista aduanero, sobre todo para estas personas es súper importante entender también que, así como es importante clasificar arancelariamente de manera correcta,
Perdón, disculpen, hubo un problema ahí con la cámara. Muy bien, ya estamos de vuelta, sepan ustedes disculpar. Decíamos que, así como es importante clasificar de manera correcta arancelariamente, es importante también entender la importancia del libro del arancel de aduanas, ¿no? Que muchas veces lo tenemos en la biblioteca, lo usamos también para poder clasificar, por supuesto que sí, no vamos a tener todas las partidas, capítulos y secciones en la cabeza, pero quiero que podamos entender en toda su envergadura por qué este libro Arancel de Aduanas es importante, ¿no? A ver. Aquí estamos viendo una imagen del arancel de aduanas en carátula del diario El Peruano de las normas legales. Y el arancel de aduanas es el Decreto Supremo 342-2016, Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este arancel de aduanas no es un simple manual para clasificar, sino que tiene peso legal. Es decir, si por ejemplo la aduana dice que tu clasificación es incorrecta y tú sabes que sí es correcta, al momento de presentar tu escrito y de alguna manera soportarte, sostenerte legalmente, vas a citar el Decreto Supremo número 342-2016 y citarás la regla de aplicación o la regla de interpretación para defender tu perfil, para defender lo que tú crees que es correcto, ¿verdad? Entonces, el arancel de aduanas es un decreto supremo, ¿no? Se cita el decreto supremo para usar este arancel como defensa legal ante lo que nosotros creemos y entendemos que podría ser una clasificación o apreciación incorrecta de la aduana a estos temas de la nomenclatura. Así que es muy importante entender este impacto, ¿no? Y adicionalmente porque hay una sección en el libro del arancel de aduanas que creo que no mucha gente lo ve, que se llama las reglas para la aplicación del arancel de aduanas. Entonces, por ejemplo, acá te explica en las reglas para la aplicación del arancel de aduanas, de repente podríamos programar toda una charla solo para esto. Por ejemplo, te explica cuándo un producto es una muestra para considerarlos muestras sin valor comercial y exonerarlos de tributos. Es decir, miren, hay bastantes cosas interesantes que están en las reglas para la aplicación del arancel de aduanas, que no es lo mismo que las reglas para la interpretación de la nomenclatura arancelaria. Las reglas para la interpretación de la nomenclatura arancelaria te dicen cómo llegar a la subpartida nacional correcta. En cambio, las reglas para la aplicación del arancel de aduanas, que están también en el mismo decreto supremo, te dice cuándo paga y cuándo no paga un producto. Entonces, es muy importante saberlo también. Y como repito, podríamos organizar una charla solamente de las reglas para la aplicación del arancel de aduanas, ¿ok? Que son 6 reglas también bastante interesantes. Hablábamos al inicio, vamos a recordar, aquí hicimos un apunte, el apunte debe estar por aquí, que el arancel de aduanas tiene 21 secciones y 97 capítulos, y que Perú adicionó un capítulo 98, ¿no? Porque recuerden que el arancel es mundial, ¿verdad? O sea, los principios son los mismos en todo el mundo. Pero para que aquí en Perú se pueda acatar, hay que darle la forma legal y por eso es un decreto supremo aquí, ¿no? Pero esto es de carácter vinculante en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo hay 21 secciones y 97 capítulos. Y Perú le hizo un capítulo adicional para las mercancías con tratamiento tributario especial. Tratamiento tributario especial. Y este tratamiento tributario especial lo vamos a encontrar en el capítulo 98. Por ejemplo, en el capítulo 98 está
el equipaje y menaje de casa. Miren qué interesante, ¿no? Porque en ese equipaje puede haber productos de madera, productos de cuero, productos de electrónica, o sea, que si los clasificáramos uno por uno, podríamos tener hasta, no sé, 25, 30 subpartidas diferentes. Pero simplemente aquí el capítulo 98 engloba todo eso como menaje de casa, ¿no? En una subpartida llamada equipaje exonerado del pago de derecho y por lo tanto paga cero, y otra llamada equipaje y menaje de casa de peruanos que fallecen fuera del Perú. En ambas situaciones, por ejemplo, paga cero. Decíamos aquí, muestras comerciales de valor insignificante y material de publicidad impresos también pagan cero. Pero para saber de qué se trata un producto o un valor insignificante, tenemos que conocer las reglas de aplicación del arancel de aduanas, que también son importantes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos los envíos de entrega rápida, que se conocen también como courier, que cuando son o no pasan de $200 o son simplemente documentos, van a pagar cero arancel. Pero si pasan de $200, pero no pasan de 2.000, pagan solo 4%. Y lo mismo se replica en los envíos postales enviados a través de Serpos. Entonces, miren, este capítulo 98 es súper importante. Qué importante es saber clasificar para darle esta subpartida y pagar el tributo correcto que deberíamos de pagar. ¿Ok? Bien, tenemos más preguntas. Yo aquí los leo con mucho gusto. Vamos a ver si hay alguna pregunta más de parte de los asistentes. Perdón, les decía, quiero compartirles la encuesta de satisfacción que viene también con el cuestionario de preguntas acerca del tema que hemos tratado el día de hoy, y les voy a pedir encarecidamente lo puedan llenar para que nos sirva también a nosotros y ver los aspectos en los que se puede mejorar esta charla y en realidad en general todas las charlas y conferencias que organiza la Cámara Peruana de Comercio CAMEX. ¿Ok? Muy bien. Si no tenemos más preguntas o si no hay mayores consultas, vamos llegando ya a la parte final. Recuerden entonces que es muy importante clasificar arancelariamente para poder saber todos los tributos que vamos a pagar o saber todos los beneficios que tenemos sobre el Tratado de Libre Comercio o saber si hay restricciones, si van a haber inspecciones y demás a las mercancías. ¿Ok? También nos sirve para hacer una correcta declaración y evitar multas y para no trastornar las estadísticas, ¿no? Aquí Roger nos da una pregunta. ¿Cuándo se emplea el boletín químico? Bueno, el boletín químico, Roger, la aduana lo va a aplicar cuando ellos lo crean conveniente, forma parte de su potestad aduanera, ¿no? Lo van a aplicar cuando ellos lo quieran aplicar. Y básicamente el boletín químico es para revisar científicamente si la composición del producto coincide con la clasificación arancelaria que se ha hecho, ¿no? Entonces no se puede precisar hoy el cuándo se va a emplear. Es potestad de la aduana hacerlo en el momento que sus acciones de fiscalización, forman parte de la potestad aduanera, lo quieran hacer. ¿Ok? Bien, no se olviden por favor de visitar siempre facebook.com/camexperú para que puedan enterarse de las diversas conferencias que se dan durante el mes de febrero y los demás meses en diferentes temas de comercio exterior. Para cualquier consulta sobre los mismos, también a info@camexperú.org.pe o al teléfono 441-2692. Visiten la biblioteca de Camex, cursosonline.us también, y la página principal de Camex, camexperú.org.pe. Cualquier consulta adicional lo pueden hacer a mi correo electrónico que lo están viendo aquí, que es, vamos a quitarle un poquito el azul, rprivat@camexperú.org.pe.
Entonces, si de repente no tienen una pregunta en este momento, ahí en la punta de la lengua, como se dice, y de repente la recuerdan más tarde o mañana, me escriben y yo gustoso voy a poder atenderlos, ¿ok? Antes de irme, tengo una pregunta más de Roger, dice, ¿y los precios realmente pagados o por pagar ajuste de valor solo se da cuando pasa canal rojo? Cuando pasa canal rojo o naranja, ¿no? Cuando hay algún aforo, Roger. Cuando hay algún aforo se da. Te recomiendo y a todos que puedan suscribirse a mi canal de YouTube, Raúl Privat Pando, y ahí tenemos temas de valoración aduanera que probablemente puedan ser de tu interés. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido conmigo el día de hoy. Este fue nuestro tema, porque es importante clasificar arancelariamente. Mi nombre es Raúl Privat y a nombre personal y a nombre de la Cámara Peruana de Comercio les agradecemos mucho su presencia. Espero que esta ponencia haya sido de su agrado. No olviden llenar la encuesta de satisfacción y el cuestionario y queden atentos a la programación de CAMEX, que tiene siempre muy buenos temas en el mundo del comercio internacional y aduanas. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego.